hemos atestiguado esta transición del Poder Judicial, esta reforma que se hizo, el cómo nos llevó a las elecciones de quienes habrán de ser, quienes hoy son parte del Poder Judicial, y todos los bemoles que en su momento se advirtieron podrían ser retos en medio de esta transición. Habíamos generado este compromiso de estar platicando periódicamente para ver cómo iba el Poder Judicial. Antes de que pudiéramos concretar esta entrevista, pues ya nos anticipamos y estuvimos revisando con algunos expertos, pero también con personal que ha quedado fuera de la institución, lo que ha estado sucediendo. Y bueno, pues el escenario no pinta, digamos, en sentido muy positivo. Pero quisimos consultar a la magistrada Lourdes Anaí Sarasúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Muy buenos días, presidenta. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo va esta transición? Es lo primero que te tengo que preguntar de lo que les ha tocado recibir, de cómo se están adaptando a lo que marca esta reforma al Poder Judicial. ¿Cómo van las cosas? Bueno, Erika, pues como lo he venido comentando desde la primera ocasión, es un hecho que tenemos muchísimas ventanas de oportunidad, tenemos muchísimos retos que afrontar. Sin embargo, creo que, bueno, a cerca de 5 meses que iniciamos las labores, pues seguimos trabajando en esta parte de poder generar lo que la ciudadanía estaba esperando de nosotros, que precisamente es poder poner fin al rezago, ser muchísimo más institucionales y sobre todo pues que la justicia que el ciudadano espera pues sea más rápida y más expedita. ¿Qué recibieron como parte de ese rezago y cómo se ha venido atendiendo? Sí, claro. Fíjate, Erika, que sí recibimos una cantidad de rezago. Los órganos jurisdiccionales, cuando se hizo la entrega-recepción, pues sí encontraron rezago. En algunos era pequeño, en otros, no voy a mentir, era importante. Sin embargo, los jueces que están entrando, que entraron en septiembre, además con el personal que se comprometió y quiso trabajar de manera muy, muy puntual, han estado haciendo lo posible para poder evadir y erradicar más que nada ese rezago. Una de las partes, y creo que también lo he comentado, nos encontramos con una situación muy delicada que fue que no teníamos lo que eran secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas, actuarios, no teníamos reserva, Erika. Entonces la gente empezó a jubilarse y los lugares quedaron vacantes y no teníamos con qué, o sea, personal que ya hubiera tenido un examen para poder colocarlos en esos lugares, y en este momento ese es uno de los retos más importantes que tenemos. A ver, cuando hablas de rezago, a ver, si lo que recibieron lo planteáramos en un 100% de la totalidad de lo que recibieron como rezago, ¿cuánto se ha podido atender? ¿En qué situación se encontrarían actualmente? El monitoreo que he estado realizando, Erika, sobre todo se llevó a cabo, el rezago más importante lo encontramos al interior del Estado, en los juzgados al interior del Estado. Sí. Y bueno, en el monitoreo que he estado llevando a cabo, el rezago que recibimos ya se acabó. Incluso por ahí con órgano de administración nos estuvimos poniendo de acuerdo para que apoyaran con personal para ese rezago, porque te digo, sí encontramos en unos juzgados rezago importante. Sin embargo, el rezago que ahorita te puedo decir que tenemos ya no es el que encontramos, ese lo terminamos. El rezago se nos ha venido acumulando con motivo, y aunque pudiera parecer un argumento reiterado, es la situación en la que nos encontramos de falta de proyectistas y de falta de secretarios de acuerdo. Un juzgado no avanza, una sala no avanza si no tenemos estos elementos, y ese es el reto que tenemos en este momento. Ahora, justamente en el tema del personal, ¿cuánto tienen, cuánto necesitan y cuánto despidieron? Porque también sabemos que han estado en medio de un proceso ahí como de depuración. ¿Bajo qué criterios se está tomando esta decisión de separación del personal? ¿Cuántos han sido separados de su cargo? ¿Cuántos necesitan? ¿En qué áreas? ¿Cómo está este asunto? Sí, mira, te comento lo siguiente. En cuanto a secretarios, aún no tenemos un número como tal, porque el órgano de administración me informa que está haciendo ya el conteo para poder determinar cuántos espacios tenemos. En cuanto a las terminaciones de contratos, Erika, aquí es muy importante establecer algunas cuestiones. Órgano de administración tomó la decisión de llevar a cabo esta terminación de contrato
atendiendo, me comenta, a cuestiones de índole netamente presupuestales. Son 49 plazas a las personas que no se les renovaron los contratos. ¿Qué significa? Ellos tenían un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y ya no hubo esa renovación de contratos. Pero a ver, no porque no los necesitaran, sino por el tema presupuestario. Es un tema netamente presupuestario. O sea, es una cuestión, creo que es una cuestión que es compleja. No es porque no se necesite, ustedes, yo creo que es conocimiento, un hecho notorio, ¿no? La cantidad de trabajo que el Poder Judicial del Estado tiene. Sin embargo, también hay cuestiones presupuestales que tenemos que atender. Tenemos retos importantes, Erika, como la implementación del Código Nacional, que no es cualquier cosa, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos algunas cuestiones en nuestros espacios físicos que nos están pues sí, son importantes y son urgentes. Entonces, insisto, fueron el número exacto que me informa órgano de administración, fueron 49 espacios a los que no se renovaron los contratos. En esa medida, Erika, eso es por una parte. No se tocaron personas de base ni mucho menos, son personas que tenían contratos y no se renovaron. Y por lo que hace al personal que está faltando, son los espacios de las personas que se jubilaron, Erika, y que tenemos que cubrir. A ver, es que me quiero detener en esta parte cuando me dices, es un asunto presupuestario, pero ¿cómo lograr los objetivos? Cuando me dices, necesitamos más personal, pero no se los están renovando, y bajo esta premisa te preguntaría, ¿y les van a contratar? Porque si no renovaron estos 49 lugares, pues la lógica indica que no hay dinero tampoco para contrataciones. ¿Cómo le van a hacer, presidenta? Las contrataciones de las que te estoy mencionando son precisamente precisamente estos lugares que quedaron vacantes con motivo de las jubilaciones. Presupuestalmente ya están ahí, sí. Entonces tenemos que cubrirlas. Efectivamente tenemos retos presupuestales, económicos, sin embargo tenemos que hacer frente. Y creo que también una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es eficientizar el trabajo de las personas que ya tenemos al interior del Poder Judicial. Es decir, efectivamente tenemos falta de personal, claro. Creo que incluso en todo el país hay esta situación cada vez, entre más crece una ciudad o un estado, pues obviamente las necesidades de impartición de justicia también aumentan. Sin embargo, lo que al menos esta presidencia está apostando mucho por la parte de esta eficientización, Erika, del personal. Es decir, tenemos que aprender a trabajar con el personal que tenemos y tenemos que hacer frente a los retos que tenemos, sobre todo porque, bueno, órgano de administración está tomando estas determinaciones a partir de cuestiones presupuestales, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y poder dar resultados a las personas que están confiando en nosotros. Para nosotros como presidente es importantísimo esta parte de que nos puedan solventar la falta del personal que nos está por ahí faltando, que son los secretarios de acuerdos. Ya para el 25 de febrero tenemos el examen, Erika, escrito del concurso para la selección de reserva de secretarios de acuerdos. Precisamente de ahí van a salir las personas más aptas para poder ocupar los lugares, y la idea es que a partir de estas personas, que ya con estas personas que podamos ir avanzando, el trabajo, el rezago se vaya erradicando. Pero a ver, es que me surgen muchas dudas. A ver, sí, me quiero detener en varias de ellas. Primero, cuando me dices, este personal que se va a contratar o el que se está planteando contratar es el que viene del resultado de las jubilaciones. ¿El tema de las jubilaciones ya está resuelto? ¿Sí se les está atendiendo pues al derecho que tenían garantizados quienes decidieron jubilarse? Sí, las personas que se jubilaron, de hecho, el año pasado, antes incluso de que nosotros llegáramos antes de septiembre, hubo mucha jubilación, Erika. De hecho, es el año, me informan que es el año que más jubilaciones presentó el Poder Judicial del Estado. Se otorgaron esas jubilaciones y esos espacios continúan pues ahí a cefarlos precisamente porque no teníamos la reserva de este personal.
Ahora, del personal que se va a contratar para sustituirlos, porque sabemos que quien está ahí trabajando en el Poder Judicial ya tiene sus derechos y ya tiene sus garantías laborales. Del personal que se va a Así es. contratar, una de las grandes promesas de esta reforma al Poder Judicial era que se iban a eliminar pues todos esos beneficios que se consideraban excesivos, no solo para quienes formaban parte de los máximos órganos dentro del Poder Judicial, sino también para el personal. Y pues los impulsores de esta reforma denunciaban, ¿no?, la gran cantidad de bonos, de prebendas que se tienen dentro del Poder Judicial. ¿Se van a cambiar las condiciones para la contratación de estas personas? Los bonos que se reciben hoy dentro del Poder Judicial del Estado, insisto, para quienes ya están contratados, pues no, entiendo, no se pueden modificar, pero para quienes se van a contratar, ¿van a ser condiciones laborales distintas? El órgano de administración ha estado trabajando en esta parte, Erika, y lo que me comenta es que efectivamente se tiene que atender a las condiciones pues actuales que tiene el Poder Judicial del Estado, las cuales, como te comento, pues tienen que ver con cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a ver muy bien las remuneraciones, las formas en cómo se están dando, esta parte de que efectivamente sean las personas ideales para el puesto, que es ideal, pues que cumplan con el perfil, que estén listos para poder desarrollar sus actividades. Entonces sí, efectivamente el órgano de administración está haciendo esta parte de adaptar pues estas remuneraciones, estas prestaciones a la situación actual del Poder Judicial del Estado, aunado a que no debemos olvidar que por el momento son contrataciones, como su nombre lo dice, van a ser contratos. Ahora, precisamente hablando de a quienes se va a contratar, ¿cuáles son los objetivos que se va a tener? Es decir, se contrata este personal y ¿qué se va a lograr? ¿Cuáles son los tiempos que hoy se tienen para la resolución de los asuntos? Digamos, yo sé que varían mucho dependiendo del tema que traten, pero en promedio, digamos, de lo que debería de ser a lo que realmente es, ¿cómo estamos? Si estamos cumpliendo con los tiempos, nos estamos excediendo, los están logrando sacar de manera anticipada. ¿Cómo se está dando este tema? Y con la contratación de este personal, ¿cuáles son los objetivos que se tienen? ¿Qué se va a poder hacer? Claro, Erika. Mira, los tiempos no se han estado cumpliendo, es una realidad. Sin embargo, insisto, te pongo un ejemplo muy sencillo. Normalmente un órgano jurisdiccional trabaja con 2 secretarios de acuerdos y hasta 4 proyectistas. En este momento los juzgados están trabajando con la mitad de ese personal. Entonces, obviamente, esto que genera que, por ejemplo, llega una demanda y en lo que se admite y demás, estamos hablando que si llegan, no sé, 80 demandas diarias, tenemos a una sola persona para su admisión, porque solamente está trabajando con un secretario de acuerdos. Esas 80 demandas, si tú las multiplicas por 5 días, por ejemplo, te está dando un total de 400 asuntos para resolver, y estamos hablando de que solamente tenemos 2 proyectistas. Me explico, eso ha hecho que se nos esté generando un rezago. Al nosotros poder cubrir los espacios faltantes, estaríamos hablando de que vamos a poder trabajar con la plantilla completa, de tal forma que si lo que nos estaba llevando a lo mejor 1 mes, 2 meses para su trámite, pues entonces al ser sobre todo esta parte que se está trabajando mucho en que esta selección del personal sea el personal idóneo, Erika, eso es importantísimo. De esta manera podríamos estar hablando de poder pues prácticamente doblar a la mitad el tiempo de resolución y de trámite de un juicio en cualquiera de sus instancias. Ahora, Presidenta, cuando me dice sí estamos excediendo los tiempos, ¿significa que le estamos dilatando la procuración e impartición de justicia a los ciudadanos y ciudadanas en San Luis Potosí? ¿Cuáles son las áreas, digamos, que están enfrentando hoy la mayor problemática? Sí, Erika, efectivamente, mira, no debemos de ser muy objetivos y de ser, no voy a venir a decirte algo que no es. Entonces, lo que nos ha llevado Presidenta, perdóname que te interrumpa, pero se está interrumpiendo la comunicación. Vamos a tratar de mejorarla para poder escuchar y atender, porque obviamente a la gente sí le interesa, ¿no? Y sí tiene mucho que ver. A ver, se están dilatando en los juzgados familiares. Híjole, lo que esto significa, pues seguramente será que muchos padres de familia no están pudiendo tener las convivencias con sus hijos, o que no se ha resuelto el tema de la pensión, o que no se ha destrabado el tema de la sucesión testamentaria, o que un divorcio no se ha podido concretar. Por eso preguntaba y por eso me interesa mucho saber en qué área, porque
porque además si nos dicen es otra de las áreas que tiene que ver con impartición de justicia, digamos, a delincuentes peligrosos, pues el tema se vuelve todavía más tenso, ¿no? ¿Cuáles son las áreas donde se está viviendo esta lentitud, pues, estas dificultades para poder resolver, Presidenta? Sí, claro, Erika. Mira, o sea, tenemos que ser muy claros. Nuestras áreas donde más asuntos tenemos, obviamente, son las áreas familiares el área familiar y el área penal. Sin embargo, son áreas que se están cuidando también mucho. Nosotros solicitamos al órgano de administración que estos espacios fueran los menos afectados. Una de las áreas que también tenemos que mencionar, pues es al interior del Estado, Erika. Actualmente se está incrementando muchísimo la cantidad de promoción de demandas al interior del Estado. Es un fenómeno que se nos está presentando y no teníamos, desde antes de que nosotros llegáramos, el número completo de plantillas para poder enfrentar este fenómeno. Entonces, estas son las áreas. Efectivamente, Erika, y te doy totalmente la razón, los expedientes que nosotros tenemos, y es una cuestión que se les ha hecho mucho mención a los jueces, no son expedientes, son personas. Cada uno de los expedientes son personas con una necesidad particular, ninguna más importante que la otra, y eso es lo que se trata mucho de concientizar esta parte en los nuevos titulares de que tenemos que ser muy acordes a lo que dijimos que íbamos a hacer cuando llegamos aquí a Poder Judicial del Estado, que es cumplir con nuestra responsabilidad como impartidores de justicia. ¿Qué les hace falta? Manos, recurso. ¿Qué hace falta para que esto pueda agilizarse, para que pueda llevarse a cabo de la mejor manera? Ya me dijiste personal, pues, y ya me dijiste específicamente cuáles, pero ¿cuál es la cuestión? ¿Que se les destine más presupuesto? ¿Que hubiera un ajuste presupuestal por parte del Congreso del Estado para beneficiarlos? ¿Qué se necesita? ¿Que se implementaran políticas de austeridad para entonces recortar recursos en un lado y llevarlo a otro? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida, Presidenta? Mira, Erika, definitivamente, obviamente, como te comento, es la cuestión, tenemos espacios que necesitamos ocupar, que es personal, presupuesto, el presupuesto se nos otorgó y la verdad es que hemos estado recibiendo el apoyo de Secretaría de Finanzas. Sin embargo, creo que a lo que le tenemos que apostar definitivamente, Erika, es a esta parte de eficientizar recursos. Se está cuidando mucho esta parte, Erika, por parte, en esta plática con órgano de administración, sí es una idea muy importante. Pero además, Erika, creo que también es de vital importancia, no solamente vamos a tener que eficientizar recursos materiales, ¿sí?, sino también humanos. ¿Y a qué me refiero, Erika? Todas las personas que integramos el Poder Judicial del Estado tenemos que tener el compromiso y ser muy conscientes de que estamos trabajando y de que nuestro compromiso es trabajar, Erika. Todos tenemos que estar desempeñando las actividades que nos corresponden. Si no, esta cuestión no va a avanzar de la manera en la que la estamos proyectando. Entonces, en esta parte estamos apostando muchísimo por capacitación, por concientización. ¿Hay mecanismos de evaluación del Poder Judicial? Sí, tenemos esta parte, justamente órgano de administración le está analizando, pero por ejemplo estamos impartiendo cursos y lo estamos invitando a las personas, a los impartidores de justicia en determinadas materias a que los tomen, a que se va a tomar para sus currículos, precisamente porque es necesario, Erika. Si estamos preparados, si tenemos esta determinación de apoyo a la sociedad, entonces nos va a ser más fácil extender un poquito más nuestro horario, ser más rápidos, ser más ágiles. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte tenemos que apostar mucho. Te digo, es una eficientización tanto de recursos materiales, definitivamente, sí, que es lo que pero estamos ¿cuál cuidando. es el incentivo para el personal, Presidenta? Porque siendo bien honestos, a ver, anteriormente pues el que trabajaba más tenía la posibilidad de aprender más y entonces de ir subiendo y de ir escalando dentro del Poder Judicial. Hoy que los máximos niveles, digamos, del Poder Judicial están a votación, están a elección, ¿qué incentivo puede tener el personal, como lo decías, para quedarse horas extras, para dar más Para de sí, dar más. para trabajar más? Sí. Claro, sí, Erika. Mira, definitivamente esta reforma, es un tema que se habló, que se cuestionó, que se dijo,
al máximo nivel que son los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues ya es una cuestión que va a través de una elección. Sin embargo, desde esta presidencia lo que estamos buscando mucho es incentivar al personal a través de estos exámenes, Erika, que vamos a tener para secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas y actuarios. ¿Por qué, Erika? Porque también era sabido que por ahí estos concursos de repente no cumplen con los estándares éticos y profesionales que debían de ser. Sin embargo, se está buscando que estos realmente cumplan y que todas aquellas personas que durante tanto tiempo han estado trabajando, están dando este porcentaje mayor del 100%, tengan la oportunidad de acceder a un cargo mejor a través de sus conocimientos y no de otros elementos que pudieran influir. Queremos un proceso transparente precisamente para incentivar esta parte, Erika. Eso es lo más importante. Creo que esa parte del personal que todavía traemos que pueda acceder al siguiente nivel se siente incentivado de saber que sí puede ser a través de su conocimiento y de su trabajo que puede llegar a la siguiente categoría. Pues vaya tarea que tienes, Presidenta. Yo te agradezco mucho que converses con nosotros porque además creo que ese también era parte del compromiso, ¿no? En esta reforma del Poder Judicial nos prometieron que iba a ser un Poder Judicial cercano al pueblo y bueno, pues yo siempre te lo he dicho, tómenos como instrumento, justamente para estar cercanos a la población, para poder rendir cuentas, para poder platicar con ellos. Ya nos has dicho el montón de retos que tienes de aquí en adelante. Yo te quiero pedir que podamos estar en comunicación para que en un par de meses estemos revisando pues cuáles han podido y cómo han podido sortearlos, cómo han podido resolver esos pendientes, cómo se está trabajando y qué resultados están teniendo, ¿te parece? Por supuesto, Erika. Al contrario, yo te agradezco mucho el espacio. Efectivamente, es parte de nuestro compromiso tener esta cercanía con la ciudadanía y qué mejor que a través precisamente de medios como tú. Y entonces, con muchísimo gusto estamos abiertos a poder platicar, que la gente sepa los retos, pero también en algún momento poderles comentar cómo hemos estado resolviendo los mismos. Claro, y te lo agradezco mucho, magistrada. Muchas gracias. Que tengas excelente día, Erika. Gracias a ti. Igualmente, muy buenos días.